Bien, de nuevo, pues buenas tardes. Para quienes no han participado en el ciclo anterior, mi nombre es Eliana Aguilera. Yo soy la tutora pues, que los está acompañando en el curso de estructura molecular y vamos a desarrollar dos actividades de CIPAS por cada unidad. Este es el segundo CIPAS de esta unidad, entonces esperaría como que ustedes con la webconferencia que hizo la profe Dolphy y el pasado CIPAS que se hizo, pues ya ustedes tengan las herramientas con la información de hoy para terminar ya todos sus aportes, puedan hacer sus consolidados y entregar sus aportes pues lo antes posible. ¿Sí? Entonces recuerden que ya ahorita el 20 se cierra nuestra actividad y lo ideal es que no esperemos hasta el último día para hacer la entrega. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que en 13 pues se abrió nuestra tarea 5. La tarea 5 es el componente práctico. Recordemos que estructura molecular es un curso metodológico, entonces tiene un componente práctico, pero este componente práctico es virtual. Entonces no hay que hacer inscripción, sino que corresponde a una tarea dentro del campus. Es la tarea 5. Sin embargo, tiene una particularidad. Como tiene cierto grado de complejidad y de contenido, es necesario que le dediquen más tiempo. Se abrió el 13 de marzo y se va a cerrar pues casi con la última tarea. Entonces, para que ustedes por favor estén pendientes, vayan haciendo aportes en el foro, vayan hablando con sus compañeros para ir desarrollando esa actividad también y no esperen pues hasta el último día para hacer la entrega de esa tarea 5. A veces es confuso pues porque estamos desarrollando la tarea 2 y ya vamos a empezar a desarrollar la tarea 5. Por eso, pues, cada vez que nos reunamos y por medio de correos voy a estar recordándoles la importancia de ir trabajando ya en el desarrollo de la tarea 5 que ya tiene abierto el foro. Bueno, este CIPAS, pues la idea es hacer énfasis un poco en la parte de efecto Compton y efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades. Ustedes ya saben que en las webconferencias pues se tocan estos temas a fondo, se hace una explicación profunda de cada uno de los temas y demás. Y aquí pues la idea es hacer como un repaso y revisar algunos ejercicios. Entonces si no tienen cuaderno, calculadora, esfero, lápiz, un minutico para que todos se pongan al día y tengan esos implementos para que puedan ir practicando sus ejercicios. Y la idea es que pues al finalizar esta actividad ustedes puedan ir revisando y corrigiendo de pronto lo que les pudo haber quedado pendiente de su tarea. ¿Bien? Bueno, yo creo que ya todos estamos listos. Bueno, entonces vamos a empezar como a hacer ciertas interpretaciones y a contextualizar un poco de qué estamos hablando. Entonces, desde la física clásica, pues no se podían explicar ciertos fenómenos, ya que se asumía que los átomos y las moléculas emitían y absorbían cualquier cantidad arbitraria de energía. Entonces, habían ciertos fenómenos a los que la física clásica no podía dar explicación. Entonces, por ejemplo, cuando los sólidos se someten a calentamiento, estos pueden emitir radiación electromagnética. Un ejemplo de esto es la luz blanca que pues se emite por una lámpara de tungsteno, que eran pues los bombillos que utilizábamos antes. Entonces,
esa cantidad de energía radiante pues tiene cierta temperatura y también pues tiene unas características de longitud de onda. Entonces, estos fenómenos como que no podían ser explicados claramente desde la física clásica. Entonces viene este señor, el físico alemán Max Planck, y empieza a tomar argumentos de lo que llamamos la mecánica cuántica y empezamos a hablar ya de la teoría cuántica del comportamiento de estos átomos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Max Planck? Que los átomos y las moléculas emiten energía en cantidades discretas o cuantas. Entonces, aquí ya empezamos a ver la materia de una manera diferente, ¿no? Y a ver cómo que puede haber un comportamiento dual entre onda y partícula. Entonces empiezan a ver ciertos argumentos para darle una explicación diferente a estos fenómenos. Y entonces se define un cuánto como esa cantidad de energía que se puede emitir o absorber en forma de radiación y pues se define esta ecuación, ¿cierto? Que la energía será igual a h, que es la constante de Planck, por la frecuencia pues de esa radiación, ¿no? Entonces es como las generalidades para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, en esta ecuación que estamos relacionando, entonces pues, tenemos una constante que es la constante de Planck, que tiene un valor de 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y pues sabemos que la frecuencia se puede expresar también como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, lambda. Entonces, esta ecuación se puede expresar también de esta manera. Con la expresión de la constante de la velocidad de la luz sobre pues la longitud de onda. Entonces, gracias a estos postulados realizados por Planck, el físico alemán Albert Einstein pudo darle explicación a un fenómeno que se denomina efecto fotoeléctrico. Y gracias a esto, pues él recibió el premio Nobel en física en 1921. Entonces, ¿qué es ese efecto fotoeléctrico? Entonces, el efecto fotoeléctrico es un fenómeno en que los electrones son expulsados desde una superficie metálica. Entonces, tenemos un metal que al ser incidido por una luz, entonces va a lograr liberar un electrón. Pero eso pues tiene unas características que se deben cumplir para que eso pueda suceder. Entonces, una de ellas es que la luz incidente sobre ese metal pues tiene que tener una frecuencia mínima o también se le denomina frecuencia umbral. Si esa energía, si esa luz incidente no logra alcanzar esta frecuencia umbral, pues el electrón no va a poder ser retirado de la superficie metálica. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Einstein? Que un rayo de luz en realidad no solo tiene comportamiento de onda, sino que también tiene un comportamiento de partícula. Entonces es lo que llamamos el fotón. Es un torrente de partículas, fotón. Y pues que debe poseer una energía. Entonces se vale de la ecuación que ya habíamos visto para dar explicación a este fenómeno del efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para definir ese efecto fotoeléctrico? Primero, pues que los electrones en el metal pues están unidos de alguna manera a los átomos de ese metal. Entonces recordemos cómo es un átomo. Entonces en un átomo pues tenemos unas cargas positivas que llamamos protones que forman el núcleo, vamos a tener los neutrones que también están en el núcleo y vamos a tener unas órbitas, yo lo dibujo así, pero pues ustedes saben que
hay toda un modelo atómico pues para dar explicación a las formas reales del átomo, pero pues esto es como una explicación general para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces en el centro va a haber un núcleo positivo y los electrones van a estar alrededor. En una superficie metálica, los núcleos suelen estar muy juntos y los electrones logran estar alrededor como de todos los núcleos debido al enlace metálico que se forma, ¿no? Entonces recordarán por allá del colegio o de otros cursos que es un enlace metálico. Entonces, bueno, aquí los electrones como que están un poco más disponibles, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, eso facilita que una luz incidente, es decir, el choque con un fotón, pueda hacer que uno de esos electrones pues, pueda ser desprendido de la superficie metálica. Sin embargo, pues hay que cumplir con ciertas características. Entonces, como esos electrones de todas formas están unidos a estos núcleos, son atraídos por estos núcleos, pues hay que cumplir con una cantidad de energía suficiente para retirarlos, ¿no? Entonces, pues ese será como el trabajo. Entonces será la medida de cuán fuerte están unidos esos electrones al metal. Entonces habrá que tener una energía que pueda alcanzar ese trabajo, ¿no? Y entonces tenemos una energía incidente, que va a ser ese fotón, esa luz incidente. Y esa energía, pues puede ser mayor a lo que se requiere, a ese trabajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese electrón, además de ser desprendido, va a ganar una energía cinética. Y vamos a decir que la energía de ese fotón va a ser igual a la suma de esa energía cinética, que fue la energía de movimiento que ganó ese electrón, más el trabajo que era lo que se requería para que el electrón saliera de esta estructura metálica. ¿Bien? Espero que hasta ahí esté muy claro. Entonces, bueno, aquí hay como formas de reorganizar esta ecuación. Aquí si yo quisiera despejar la energía del fotón y aquí pues si quisiera despejar la energía cinética ganada por el electrón. Bien, entonces ese trabajo del que estábamos hablando aquí en la ecuación, pues tiene diferentes formas de expresarse también, ¿no? Entonces, ese trabajo, si yo lo despejo, pues me quedaría que ese trabajo va a ser igual a la energía del fotón o frecuencia umbral, porque dijimos que tenía que alcanzar una frecuencia umbral. Entonces, esa energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. Entonces, ¿qué es la frecuencia umbral? Es esa frecuencia que necesito alcanzar para poder desprender el electrón. Entonces como estaba acá sumando, pasó a restar, entonces menos la energía cinética. Si el trabajo, o mejor, si esta luz incidente o con esta frecuencia umbral es exactamente lo que se requiere para sacar el electrón, no hay energía extra, por decirlo de alguna manera, entonces esta energía cinética no va a estar, se va a eliminar, va a ser cero, porque el trabajo va a ser igual a esta energía del fotón. Entonces podemos dejar la ecuación como el trabajo es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. Y estas ecuacioncitas que yo tenga así en cuadradito, ténganlas en cuenta, escríbanlas porque muy seguramente van a ser las que les van a servir a ustedes para resolver o ejercicios aquí que vamos a hacer o los ejercicios que tienen en la guía. Entonces escriban. Bien, ese trabajo entonces también se puede escribir pues desglosando lo que compone a la frecuencia. Entonces hablamos de la constante de la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. En este caso sería la longitud de onda umbral o inicial. Umbral, con ese subcero, pues hace referencia a que viene de la frecuencia umbral, para que la tengan en cuenta. Bien, entonces esta sería nuestra ecuación para poder calcular el trabajo. Entonces, la velocidad de la luz
es igual a 3. Bueno, aquí le pongo 2 ceros, pero pues igual en la calculadora pueden poner 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Mucho cuidado con las unidades. Todas las longitudes deben ser utilizadas en metros. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando la constante de velocidad de la luz en metros sobre segundos, si no utilizan las longitudes de onda en metros, pues no se les van a cancelar las unidades. Entonces, si en los ejercicios les dan nanómetros, picómetros, micrómetros o lo que sea, es necesario siempre hacer la conversión a metros, siempre. Entonces, no se les olvide siempre hacer esa conversión a metros antes de comenzar el ejercicio. Bien, también pues tengo el valor aquí de la constante de Planck, que es 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y aquí hay un ejercicio que espero ya estemos ahí escribiendo en el cuadernito, que es el siguiente. Entonces, al estudiar experimentalmente el efecto fotoeléctrico, se observa que la longitud de onda umbral de un metal, cualquiera, es 6,83 por 10 a la menos 7 metros. Entonces vamos a calcular cuál es el trabajo de extracción de un electrón perteneciente a ese metal. Entonces para eso vamos a aplicar esta ecuación. ¿Listo? Entonces intentémoslo y me dicen cuánto les dio, cómo les quedó pues el cálculo. Pueden abrir el micrófono y me cuentan. ¿Cómo va? ¿Cómo les va quedando? Mucho cuidado en la calculadora con el uso de la notación científica, ¿no? Entonces no olviden poner los paréntesis necesarios para poder hacer las multiplicaciones, las divisiones, demás. Aquí ya les estoy dando la información en metros, pero no se les olviden que si está en nanómetros, por ejemplo, entonces hay que hacer la conversión. A ver si yo recuerdo cómo es la equivalencia, para dejárselas ahí para que lo tengan en cuenta. A ver, creo que es 1 por 10 a la 9, si no es así. Un metro es igual a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Con esta equivalencia pueden hacer la conversión cuando la requieran. Bueno, ya alguien en el chat creo que terminó el ejercicio. Vamos a ver cómo le dio. Entonces dice, Angie le dio 2,912 por 10 a la menos 19. Vamos a ver acá, aquí lo tengo resuelto. Sí, exacto. 2,91 por 10 a la menos 19. Aquí a Angie le faltó escribir las unidades, no se les olvide siempre, y yo reviso en los ejercicios que me escriban en los resultados las unidades, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen estas unidades? Pues aquí metros se cancela con metros y segundos se cancela con segundos y el resultado nos queda en joules, para que no se les olvide poner las unidades. Entonces ya sabemos cómo hacer el cálculo del trabajo. Creo que en la guía tienen un ejercicio similar, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Si quiere alguien abrir el micrófono, no hay problema. Entonces, bueno, hay
otro aspecto que se puede analizar dentro del efecto fotoeléctrico y es el potencial de frenado. Entonces, el potencial de frenado sería esa energía necesaria para impedir el movimiento del electrón, ¿no? Entonces, recuerden que les había mostrado por acá la imagen del experimento. Entonces, claro, cuando se hace la luz, este es el experimento que se realizó para comprobar el efecto fotoeléctrico, entonces, claro, si yo tengo una luz incidente y logro que supere esa frecuencia umbral y además de pronto es un poco mayor al trabajo, entonces va a lograr superar la atracción del metal, va a hacer que el electrón salga y adicionalmente le va a dar una energía cinética a ese electrón que va a ayudar a que llegue al ánodo, ¿no? Entonces, si yo quiero impedir ese movimiento, ¿qué energía se requeriría? Y eso es a lo que se le denomina el potencial de frenado. Entonces, ¿cómo vamos a hallar ese potencial de frenado? La energía cinética o la energía mejor necesaria para poder detener el electrón, entonces en ese caso sería que esa energía sería igual al potencial de frenado por la carga del electrón, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación inicial que teníamos, ¿cómo nos quedaría? Bueno, además también voy a reemplazar la frecuencia por esta desglosada, que es como lo que estábamos utilizando en la ecuación anterior. Entonces me quedaría que la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda igual a qué? Igual a la energía que sería el potencial de frenado por, ¿qué es esto? La carga del electrón más el trabajo. ¿Bien? Entonces, quiero que ustedes me ayuden a establecer la ecuación para calcular ese potencial de frenado de un electrón. Entonces, tienen que coger estas expresiones que tenemos acá y despejar el potencial de frenado. Y eso les va a ayudar a tener la ecuación que necesitan para poder realizar uno de los ejercicios también de la guía. Y otra cosa que quiero que también hagan es ver en qué unidades les va a quedar ese potencial de frenado. Entonces hay que tener en cuenta que la carga del electrón está en columnas. Se los voy a escribir por acá para que también tengan ese datico por ahí. En estos cálculos, que por ahí alguien también me ha preguntado, la carga del electrón se utiliza sin el signo, ¿no? Como si fuera dentro de un valor absoluto. Entonces no se tiene en cuenta que esto es negativo. Sin embargo, pues al escribirla, pues uno siempre la escribe con el signo negativo. Pero ya dentro de la ecuación no le pongan el signo. 19 coulombs. Bien, entonces intenten ahí en su cuadernito despejar la ecuación y me cuentan. Tutora, disculpe una pregunta, no sé si me... Dime.
Es que no sé qué tan boba hace la pregunta, pero tengo dudas. Digamos acá dice que S es igual a la velocidad de frenado, ¿cierto? Esa misma S es como la energía cinética. Sí, es Ok. que, mira, el electrón va con una velocidad que le dio el fotón. Entonces me voy a volver como para explicarlo más lentamente. Entonces, aquí la luz incidente va pues es una energía que se está suministrando a un electrón. ¿Para qué? Uno, para liberarlo del metal. Y dos, pues puede haber una energía cinética adicional, pues porque esto puede, además de superar la frecuencia umbral, pues tener una frecuencia suficiente para dar una energía cinética, ¿sí? Entonces, si este electrón tiene una energía cinética y yo lo quiero detener, ¿qué es lo que yo debería hacer? Pues suministrar un potencial equivalente a esa energía cinética para poder detenerlo. Por eso es que la demostración, digamos, de la ecuación parte de la energía cinética, ¿sí? Entonces, parte de la energía cinética para decir que si yo quiero detener el electrón, pues yo tengo que igualar esta energía. Por eso el Exacto. potencial de frenado tiene en cuenta la carga del electrón y pues esa energía cinética, ¿sí? Entonces, por eso yo reemplazo esta expresión con potencial de frenado por la carga del electrón. Y de aquí es de donde yo tengo que despejar ese potencial de frenado. Entonces ahí, pues lo que deberíamos hacer sería como esto que está sumando, pasarlo a restar, y esto que está Sí, multiplicando, pasarlo a dividir. No sé si de pronto ya tienes una idea de la ecuación. ya, sí, es que tenía la duda porque digamos que digamos, la velocidad de frenado, digamos que como explicas, es la energía cinética, es la misma que está en la ecuación, pero ya me queda más claro, gracias. Ya la Sí, despejo. es por eso, porque yo quiero igualar esa energía para poder detener el electrón. Entonces, bueno, pues les debía haber quedado algo más o menos así, ¿cierto? Entonces, esto que estaba sumando, pues pasaría a restar al otro lado, y esta carga que estaba multiplicando pasaría a dividir. Entonces, les debía haber quedado algo más o menos así ya ordenado. Potencial de frenado sería igual a la constante de Planck, que ya la conocemos. Esto es otra constante que es la velocidad de la luz. Tenemos que tener la longitud de onda, se deberían dárnosla. Ya miramos lo de las unidades, que también les pedí que lo hicieran. Tenemos ya el trabajo, pues porque sí ya lo habíamos calculado, y lo dividimos por la carga, ¿no? Entonces, digamos que aquí no, mi idea no es meterle tanto número al asunto, sino que ustedes conozcan la ecuación, sepan cómo despejarla y sepan cómo manejar las unidades, que es como lo que me parece más importante. Entonces aquí nos daban en el chat también, mira, nos quedó igual la ecuación. Entonces, ¿qué unidades vamos a tener? Entonces, la constante de Planck, me van acordando, estaba en Joule por segundo, ¿cierto? La velocidad de la luz, ¿se acuerdan? Metros sobre segundo. Metro sobre segundo. Está en metros sobre segundo, muy bien. ¿El trabajo en qué nos quedó? ¿En En joules? Joule, sí, Joules. sí. Y la longitud de onda ¿Metros? tiene que estar en metros, muy bien. Y la carga del electrón, pues yo les había dicho que estaba en coulombs. Aquí está. Entonces, bueno, esto se me va a cancelar con esto se me va a cancelar con esto, y al final este resultado me va a quedar en joules sobre coulomb, que esto es igual a voltios. ¿Mm? Pero en las ecuaciones, digamos que la expresión la pueden decir joules sobre coulombs o voltios, pero cuando lo usen en las otras ecuaciones, utilícenlo así, como Joule sobre Coulomb, para que se les cancelen también cuando tengan carga del electrón. ¿Listo? Pues para que lo tengan en cuenta. Cuando tengan que cancelar carga del electrón, tiene que estar en coulombs.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, pues qué pena preguntar tanto. Tranquilo, para eso Listo, estamos, para aquí eso es. cancelamos metros con metros, segundos con segundos. Y la primera Sí. expresión es joules por segundo. Donde está metros sobre segundo menos joules. O sea, no sé, siento que es Arriba te quedan joules. Como esto ya al final es una resta, entonces no queda aditivo, entonces te queda solo joules arriba y coulombs abajo. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería como la parte de potencial de frenado. Yo, de todas formas, quiero que revisen bien estas ecuaciones, sus apuntes. Con eso, si tienen alguna pregunta, de una vez. Porque ya voy a pasar a la parte de efecto Compton, ¿no? Miremos en el chat. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué es el efecto Compton? Entonces, el efecto Compton busca explicar como un fenómeno que ocurre cuando yo tengo un rayo X que va a golpear sobre una superficie, en este caso pues un bloque de carbón, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con todos los átomos y la energía que está aquí en todo este sistema? Entonces, se me fue el letrerito. Entonces, el fotón, pues de esta energía, que en este caso son rayos X, pues recordemos que aquí pues la diferencia es la longitud de onda en el espectro, ¿no? Los rayos X. Entonces, al chocar contra un electrón del bloque de carbón, pues va a haber una pérdida de energía y esto se va a observar o va a tener una consecuencia en cuanto a la longitud de onda, ¿no? Entonces, aquí tenemos el rayo X incidente, ¿cierto? Van a haber unos rayos difundidos y pues aquí pues vamos a causar que, primero pues un movimiento del electrón, entonces va a haber un ángulo de ese movimiento del electrón y un movimiento también pues del fotón incidente. Entonces, claro, si dos partículas se chocan, pues las dos se van a ver afectadas. Entonces vamos a ver dos ángulos diferentes. ¿Sí? Uno que va a ser el ángulo que va a tomar el electrón que se chocó, pero otro también el desvío de esos rayos X difundidos. Entonces van a ser dos fenómenos allí que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, aquí observamos el análisis como de la energía y del movimiento que se está dando acá. Entonces tenemos un fotón incidente, ¿cierto? Que va a chocar un electrón en la superficie. Entonces, al darse ese choque, pues el fotón va a ser dispersado y el electrón pues también va a ser dispersado. Entonces, hay que tener cuidado porque de pronto si miran textos diferentes, videos diferentes, no sé, tutoriales, lo que sea, pues le pueden dar diferentes nombres a estos ángulos. Entonces a veces es alfa, a veces es teta, a veces, ¿sí? Entonces en este caso, el ángulo del fotón dispersado, pues es teta, pero a veces lo llaman alfa. Entonces lo importante es que ustedes cuando miren las ecuaciones, sepan de cuál ángulo están hablando. Si están hablando del ángulo que se produce por la dispersión del fotón, que es el que se incluye en la ecuación del efecto Compton, o si están hablando del ángulo que se da por el electrón dispersado, ¿no? Entonces, va a haber una energía incidente, va a haber una energía, un cambio en esta energía incidente debido al choque, y va a haber un cambio también en la energía del electrón que estaba ahí
dentro de la superficie y que fue afectado por el choque. Entonces, para analizar este fenómeno, pues entonces el señor Compton lo que dice es que va a haber un cambio en la longitud de onda. Y ese cambio lo plantea mediante esta ecuación. Entonces dice que esa longitud de onda prima, pues esa nueva longitud de onda, va a ser igual a la longitud de onda incidente más, aquí otra vez, vemos la constante de Planck, la masa del electrón, la velocidad de la luz. Entonces, esto, por ejemplo, que son todas constantes, porque la masa del electrón nunca cambia, todos los electrones tienen siempre la misma masa. Entonces, esto pueden hacer la operación y manejarlo como el número operacional. Y lo que tienen que tener en cuenta aquí son las unidades, con qué unidades les queda todo este conjunto, que ya lo miraremos. Y esto multiplicado por 1 menos el coseno de teta en este caso. Recuerden, este ángulo hace referencia al ángulo formado por el fotón dispersado. Bien, aquí también hay una ecuación como para el análisis de los momentos. Entonces habrá un momentum inicial, un momentum que va a ser igual a la suma de los dos producidos, uno en el fotón dispersado, que sería P', y otro en P sub E, que es el producido sobre el electrón. Pero digamos que no voy a trabajar sobre esta ecuación, pues porque no tenemos ejercicios al respecto, y pues como el tiempo es corto, prefiero enfocarme como en las partes de la teoría que necesitamos para poder resolver los ejercicios. Si quieren profundizar en esta ecuación, la profe Dolphy en la web dio mayor énfasis en todas las ecuaciones. Pueden retomar esa web o pues también en diferentes textos de física. Doctora, disculpe una pregunta, qué pena. Dime. En la diapositiva anterior, ¿de dónde sale el 1 menos coseno? Qué pena, no le entendí ahí muy bien. Mira. Es que ahí estoy un poquito perdido, o sea, no sé de dónde salió ese 1 menos coseno. Esta ecuación es la definición hecha por el señor Compton para dar explicación al fenómeno o el efecto Compton, ¿sí? Entonces, ¿qué agrupa esta ecuación? Agrupa, uno, la longitud de onda resultante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hallar? Porque, ¿qué nos dice el efecto Compton? Que cuando un fotón incide sobre una superficie, golpea un electrón, va a haber una variación de esa longitud de onda. Y nosotros queremos saber cuál es esa nueva longitud de onda, ¿no? Entonces, esa nueva longitud de onda, que va a ser igual a la longitud de onda incidente más estas constantes que ya las había mencionado, por la relación del ángulo, el coseno del ángulo, que tiene que ser el ángulo formado por el fotón dispersado. Entonces, es porque esta ecuación analiza el fenómeno sucedido en el fotón, digamos que primero era incidente y luego ahora lo llamamos dispersado, ¿no? Entonces, siempre que revises esta ecuación, que es la ecuación dada por el señor Compton, debes tener en cuenta que el ángulo que estás utilizando sea el ángulo que relaciona el fotón dispersado, porque puede haber algunos ejemplos o algunos ejercicios donde calculan el ángulo correspondiente al electrón dispersado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay dos ángulos a analizar, ¿no? Pero que cuando estamos trabajando con la longitud de onda resultante, siempre el ángulo que se va a relacionar en la ecuación es la del fotón dispersado. Ahora bien, para las demostraciones matemáticas de estas ecuaciones, pues digamos que no las abarcamos dentro del curso, pues porque las demostraciones matemáticas son bastante extensas, pero pues digamos que si es ya de tu interés la demostración matemática realizada por el señor Compton para llegar a la ecuación como tal, pues también se puede encontrar, digamos, disponible.
pero como te digo, digamos que ya supera los alcances que vamos a tener en el curso y pues en el CIPAS, obviamente por tiempo también. Entonces, digamos que lo que tú buscas es la ecuación del efecto Compton y te va a salir esta, ¿sí? Y ya vemos qué es lo que nos está relacionando. Entonces, bueno, aquí como más detalladamente, ¿qué nos está relacionando? Entonces, la longitud de onda después del impacto, o sea, la resultante, la longitud de onda antes del impacto, es decir, la incidente. Tenemos aquí la masa del electrón para que la copien, que esa es una constante. Tenemos la constante de Planck, que ya la habíamos escrito, y tenemos la velocidad de la luz. El ángulo del cuanto después del impacto, que era lo que yo estaba haciendo énfasis, es el ángulo del fotón, del cuanto. Me gustaría que hicieran esta operación para que les quedara este numerito, para que les quede más fácil los cálculos. Entonces díganme cuánto les da coger la constante de Planck dividido en esta multiplicación de la masa por la velocidad de la luz. Para que tengan ese numerito ahí ya y les quede mucho más fácil hacer los cálculos. ¿Ya lo tiene alguien? Miremos a ver en el chat. ¿Cuánto les dio? Es solo tomar la constante de Planck y dividirla en 9.1 por 10 a la menos 31, que es la masa del electrón, multiplicado por 3 por 10 a la 8. Y de una vez miramos las unidades. Entonces, yo voy haciendo lo de las unidades mientras ustedes me van diciendo cuánto les da. Entonces, tenemos joules por segundo, que es la unidad de la constante de Planck, y esto está sobre kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, hay que tener en cuenta que joules es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, si tenemos en cuenta esto, entonces vamos a ver que este kilogramo se nos va a cancelar con este kilogramo. Que este metro se nos va a cancelar con uno de estos metros y que estos 2 segundos se nos van a cancelar con estos segundos. O sea, que todo esto nos va a quedar en metros. ¿Y cuánto les dio? Bueno, aquí Angie me dice que le dio 2,42 por 10 a la menos 12. ¿Están de acuerdo? Sí, a mí me dio igual. Perfecto. 2.42 por 10 a la menos 12. Perfecto. Entonces, eso es lo que pueden utilizar para sus cálculos, para que no tengan que estar metiendo todo el tiempo estos numeritos en la calculadora, porque lo que a veces sucede es que no es que esté muy difícil ni nada, sino que nos equivocamos al meter tanto número en la calculadora y más con notación científica. Entonces aquí ya resumimos un poquito. Entonces ya aquí solamente es hacer la suma de ese, bueno, primero esta multiplicación, esta operación, hacen la multiplicación y luego le suman la longitud de onda y listo. Debería ser más sencillo. Entonces intentémoslo con esto. Tutora, disculpe, yo sigo preguntando. Qué pena. Tranquilo, para eso es este espacio. Sí. Se vuelve un momentito a la diapositiva anterior. Hoy. Gracias. Ese ángulo del cuanto después del impacto es el ángulo del electrón o del fotón. Es que todavía Del tengo la duda, no me fotón. queda claro. ¿Del fotón? Del fotón, sí, siempre. O sea, tú mira lo que está analizando aquí Compton en su ecuación. Está mirando qué pasó con la longitud de onda después del impacto.
Y si tú te das cuenta, esta longitud de onda antes del impacto, esta longitud de onda es de quién es? Es del fotón, claro, ¿cierto? O sea, tú tienes una longitud de onda que está impactando. Y tú quieres saber qué fue lo que pasó con esa longitud de onda. Entonces, ¿tú qué relacionas? Relacionas el ángulo que resultó de ese choque. Entonces, por eso siempre este ángulo tiene que ser el del fotón, porque aquí en todas las expresiones estoy hablando del fotón, el cuánto. Ok. ¿Listo? Sí, sí. No me duda. Entonces, aquí está el ejercicio. Entonces, tenemos una longitud de onda en rayos X incidente que es 2.5 por 10 a la menos 13 metros. Dame, me apagas el micrófono, porfa, que me está ruido. A ver, no veo quién tiene el micrófono hoy. Ayer. Listo. Bueno, entonces, continuemos. Ya mientras yo cerraba el micrófono del compañerito, yo creo que ya alcanzamos a copiar el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la ecuación. Si no la copiaron, se las devuelvo. De lambda prima igual a lambda más la constante, bueno, si quieren hacerlo así completico, usar este número, que ya les queda en metros, por 1 menos el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo en el que se dispersó el fotón. Entonces, aquí nos dicen que tenemos una longitud de onda incidente y que ese rayo fue dispersado en un ángulo de 45 grados. Entonces nos están dando los dos datos que necesitamos, este y este. Esto es una constante, ya la conocemos. Entonces, hagamos el cálculo, por favor. Cuando me copien el resultado en el chat o me abran el micrófono para decirme el resultado, no se les olvide decirme las unidades. Puede que sea obvio, ¿sí? Puede que sea obvio para usted. Claro, es una longitud de onda. Es muy obvio en qué unidades me tiene que dar, pero siempre tiene que estar escrita la unidad, siempre. ¿Cómo vamos a ver a alguien ya? Miremos el chat. La longitud de onda después del impacto es igual al corrimiento Compton. Sí. Sí, ¿qué es el corrimiento Compton? Entonces, cuando el efecto Compton, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos una longitud de onda incidente y vamos a tener una longitud de onda resultante. Sin embargo, estas longitudes de onda son iguales solo si el ángulo es 0, si es 0 grados. Pero a medida que varía el ángulo, pues esa longitud de onda tiende a aumentar. Entonces va a ir aumentando esa longitud de onda. Entonces, si hablamos del corrimiento, sería como esa diferencia entre esa longitud de onda incidente y la resultante. Entonces, el cálculo es este. ¿Cuál es la longitud de onda de los rayos X dispersados? Si yo quiero dar el valor específico del corrimiento, de la diferencia, entonces yo podría simplemente coger el resultado que me haya dado de lambda prima y restárselo a la lambda original y ahí saberé en metros exactamente cuál fue el corrimiento, si yo quisiera como ser más minucioso. Pero pues si ustedes me dan el lambda prima, pues ya yo sé que entienden qué es lo que están calculando. Bueno, entonces acá Andy nos dice que le dio 7,82. Vamos a ver, yo tengo acá el resultado. Bueno, no nos está dando lo mismo. 9,62 por 10 a la menos 13. Bueno, no es tan diferente tampoco. Puede ser también por decimal, tal vez. O de pronto metiste todos los números en la calculadora en lugar de usar este. Podría ser.
¿Alguien le dio igual al mío o les está dando igual que a Angie? Angie le dio 7,82 por 10 a la menos 3. Bueno, nadie más nos tiene el resultado aún. A mí me dio un 784 por 10 a la ¿Siete? menos 13. Sí, no sé volverlo a hacer. Hay algo que estamos haciendo diferente, sí. Entonces, tienen que tener cuidado de pronto de hacer primero como esta operación y luego sumarle eso, ¿vale? A ver si de pronto es eso. Doctora, pero ahí no se debería hacer primero, o sea, digamos, ahí está 1 menos coseno de 45 y ese resultado se multiplica por la suma de las otras dos. ¿No sería como la... La suma, porque es que si tú le sumas le sumas, o sea, sumar esto primero, ¿me dices? No te entendí. Sí, es decir, yo primero sumo 2.5 por 10 a la menos 13 más 2.43 por 10 a la menos 12 y el resultado de eso se lo multiplico a 1 menos coseno de 45. No, Pues yo resuelvo primero la suma y luego multiplico, ¿no? Porque no sé, tengo la duda. no, haz primero esta partecita y luego le sumas eso. ¿Si era eso? Sí, efectivamente es 962. Listo. Bueno, Sí, entonces sí hay que tener cuidado como en esas cositas entonces, sí, que el orden. primero hacemos siempre paréntesis, multiplicaciones, divisiones, y después al final hacemos sumas y restas. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Bueno, entonces, ay, no sé por qué me están quedando como los rayones que hice en otras por acá, pero bueno. Entonces, espérenme un segundo a ver si yo puedo eliminar eso. No sé por qué está quedando así. ¿Qué pasa con esto? Me están quedando unos rayones ahí extraños. Listo. Entonces, nosotros en este sistema, recuerdan que inicialmente les dije que podemos hacer como un balance de energía, pero también podemos hacer un balance como de los movimientos que se van allí, de los ángulos.
segundo, porque no tengo idea, porque me están quedando los rayones que he hecho en otras diapositivas sobre esto. ¿Qué sucederá con esto? Pero se ve muy feito, entonces voy a eliminarlos porque no tiene nada que ver. Es como lo que dice arriba se reproducen las de abajo. Entonces, bueno. Entonces, aquí tenemos el balance de energía. ¿Qué está sucediendo con la energía en este experimento? Entonces, bueno, hay una energía del electrón antes de la colisión. Entonces, este electrón pues tenía una energía propia de él. Hay una energía del fotón incidente. Ese fotón viene con una energía. Hay una energía del electrón, digamos, dispersado, o también se le llama como energía del electrón en retroceso. Y hay una energía del fotón dispersado. Entonces, ese es el balance de energía. La energía, recuerden que la energía no se pierde, entonces hay transformaciones de energía, pero pues esta no se va a perder. Entonces, por eso, la energía incidente total debería ser igual a la energía resultante. Por eso este es el balance de energía. Entonces, lo que quiero que hagan es que cojan y vuelvan este balance de energía una ecuación para que puedan trabajar con esa ecuación en sus ejercicios. Entonces, ¿cómo? Bueno, la energía del electrón antes de la colisión, perdón, acá el error ortográfico, antes de la colisión es la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Ojo con este cuadrado porque siempre se les olvida ponerlo y eso ahí ya cambia todo el ejercicio. Entonces, esta vendría a reemplazar esta expresión. Colisión. Esta expresión. La energía del fotón incidente, pues ya sabemos que está por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, y que la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, acá, este. Y no sé qué le pasa, ¿verdad?, a esta presentación, pero tiene algo raro. Entonces, bueno, la energía del electrón de retroceso es la que queremos calcular, entonces, pues esa no tenemos la expresión acá. Y vamos a reemplazar también la energía del fotón dispersado. Entonces, si ustedes reemplazan todas estas expresiones en esta ecuación, ya pueden tener la forma para calcular la energía del electrón en retroceso. Pues quiero que me despejen también esa energía del electrón en retroceso, que también la necesitan para los ejercicios. Igual aquí tampoco le quiero meter números al asunto, sino que quiero que revisen, que manejan todas las ecuaciones, que manejan todas las unidades y que sepan en qué unidades les va a dar y qué ecuación tienen que utilizar. Bueno, es un minutico ahí para que lo revisen porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces ya es revisar esta ecuación y listo, ya no les quito más tiempo. Corrección aquí. Colisión. Quedó todo al revés en esta parte. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedaría? Voy a copiar esta partecita acá para que recuerden cómo era. Aquí. Entonces, nos quedaría que la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado más la energía del fotón incidente, que sería la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda incidente. No se les olvide diferenciar entre la longitud de onda incidente y la resultante, o sea, después de la colisión. La energía del electrón de retroceso, que es como la que queremos despejar, y la energía del fotón dispersado, que ya es con la longitud de onda posterior, la que calculamos después, la después del impacto. Entonces, si despejamos, ¿cómo nos quedaría? Entonces, pues este que está sumando pasará a restar a este lado,
Y organizando la ecuación, pues nos queda que la energía del electrón es igual a la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado más esta expresión que es la energía del fotón incidente, ¿cierto? Y esta que pasó a restar, que es la energía del fotón dispersado, entonces menos esta expresión. Entonces aquí, ¿qué hice como para que quede más fácil de utilizar la ecuación? Pues se saca aquí factor común. El factor común es la constante de Planck y la velocidad de la luz. Y aquí en medio pues queda 1 sobre la longitud de onda incidente menos 1 sobre la longitud de onda dispersada. Y ya nos queda nuestra ecuación para poder calcular la energía del electrón. Entonces ya para finalizar, ¿qué unidades nos debería quedar acá al final? Esa energía, ¿en qué unidades nos da? En Julius, ¿no? Sí, al final nos debe quedar en joules. Pero eso solo sucede si ustedes utilizan estas longitudes de onda en metros, ¿sí? Entonces no se les olvide para que se les cancelen todas las unidades, les dé pues bien el resultado y les queda al final en joules. Esa es la ecuación que tienen que utilizar. Entonces espero pues que haya sido como de interés y de utilidad este Recorderis. Les voy a enviar por el chat estos dos enlaces. Es muy importante que ustedes llenen estos enlaces porque cuando no hay evaluación y cuando no hay asistencia, pues no se pueden dar, digamos, estos espacios. Entonces sí es muy importante que... Y esto es lo que les van a preguntar, el nombre del CIPAS. Bueno, aquí es ejercicio 5. Ejercicio 5. O efecto Compton y efecto fotoeléctrico, como quieran. Lo pueden poner. Y aquí está mi nombre, el curso, la zona y la escuela, que esos son datos que se requieren para que llenen los formaticos. Entonces, porfa, no se me vayan a ir sin llenarme los formatos. Había una pregunta por acá. Angie decía que no le da aún. Entonces, bueno, para que te dé, tienes que priorizar las operaciones. Entonces, tienes que hacer primero esta partecita, que es la multiplicación, y cuando tengas ese resultado, y si le sumas eso. O puedes hacerlo con paréntesis en la calculadora. Entonces, si lo haces con paréntesis, entonces pones esta expresión más, debes abrir aquí, digamos, al menos 2 paréntesis, pones esta expresión por, aquí abres paréntesis, pones esta resta, cierras paréntesis y luego cierras de nuevo paréntesis para cerrar la inicial acá y ya debería darte, ¿sí? Para que se haga la diferenciación en que esta operación va primero y luego se hace la suma con esto. Entonces siempre hacemos multiplicaciones, divisiones, paréntesis y luego hacemos la suma. Ahí ya debería darte. Si quieres, inténtalo antes de irte. No sé si tienen preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Espero de nuevo les haya sido de utilidad. Voy a detener la grabación y quedo atenta ahí unos 2 minuticos por si necesitan algo más, alguna duda, alguna pregunta. No olviden llenar los formatos. No sé si Angie finalmente ya le dio. Profesora, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Espero que terminen ya sus actividades, suban sus aportes al foro y no olviden, por favor, empezar con la tarea 5.